Amaos los unos a los otros. Qué distinto sería nuestro mundo si hiciéramos de esto una realidad. No habrían guerras, no habría violencia, no habría sufrimiento, porque nos amaríamos de tal manera que aún en medio del dolor superaríamos ese sufrimiento. Pero para los seguidores de Jesús, para los hijos de Dios, esto no es una utopía, no es algo inalcanzable. Por nuestras propias fuerzas nunca podremos amarnos los unos a los otros. Pero Cristo vino para enseñarnos justamente a cómo amarnos. Y en el amor de Cristo encontramos hecha realidad este deseo y mandamiento que Jesús dejó: amaos los unos a los otros. De ahí que una iglesia, pensando de cómo podrían transmitir este mensaje a quienes pasasen por su iglesia, a cuantos viniesen a visitar, se les ocurrió una magnífica idea. Alguien dijo: ¿por qué no ponemos aquí en el frente del púlpito con luces, con letras de luz o fosforescentes, una expresión que sencillamente nos muestre ese amor de Dios, el carácter de Dios, de tal manera que cada uno que viniese a adorar se sintiera realmente acogido por esto? Y en verdad, ese versículo precioso que ya lo hemos comentado antes fue plasmado en letras de luz. Y pusieron ahí: Dios es amor. Es la máxima expresión que revela el carácter de Dios. Su naturaleza es amor. Dios siempre amando, ama todo su universo perfecto y ama a nuestro mundo caído. La única mancha de la creación del universo de Dios. Ama a un mundo que no lo ama y vino por un mundo que no lo recibió. Pero a pesar de eso, Dios lo amó y nos sigue amando y nos amará porque Él es amor. De ahí que esta noche yo quiero con ustedes compartir un poquito sobre ese maravilloso amor de Dios, pero que también se refleja en el amor humano. El amor divino es perfecto, el amor supremo es perfecto, el amor celestial es perfecto. El amor humano, afectado por el pecado, es imperfecto. Pero aún así, con la presencia de Cristo en nuestra vida, que todo lo transforma, llega a ser también, aunque humano, un amor agradable delante de Dios. Hay una historia que nos revela justamente ese amor filial, ese amor humano. El amor, el ágape, el amor divino expresado de Dios en Cristo, es ese amor que solamente lo vive el Padre en los cielos y transmite ese amor a nosotros. Y es curioso, ese amor divino puede también llegar a ser nuestro. Mas yo quiero hablarles esta noche un poquito del amor filial, del amor familiar, de ese amor entre amigos, de ese amor entre familias, de ese amor entre personas, ese amor humano. Y esta historia, que data del año 400 años antes de Cristo, el siglo IV prácticamente antes de Cristo, donde
aparece esta figura del imperio greco-romano y aparece este rey llamado Dionisio el Exiguo, que lo apodaban el tirano de Siracusa por su forma de gobernar. Se le presentó a él la decisión final que tenía que tomar, porque una corte, juzgando a un muchacho llamado Fintias, lo encontró culpable, aunque realmente era inocente. La trampa que habían puesto para aquel muchacho y su amigo, desgraciadamente hizo que Fintias se lo acusase de algo que no había cometido. Pero así es la corte, y los jueces también fallan. Y entonces siempre el reo, y viene esto de mucho antes de ser ejecutado, él puede hacer un pedido, su último pedido. Y ahí estaba ante el rey. Los jueces lo habían llevado porque la última decisión en ese sentido tenía que tomarlo él. Que su pedido era que quería ir a ver por última vez a sus padres, que vivían en otra provincia muy lejana, separado por el mar. El rey lo miró y dijo: la petición es concedida siempre y cuando alguien tome su lugar. Y para ello, el amigo de este joven Fintias, Damón, que sabía que él era inocente, su amigo, levantó su mano y dijo: rey, yo lo tomo. Tú sabes muy bien que si tu amigo no regresa, tú serás ejecutado en vez de él. Sí, señor, lo sé. Y ahí los dos amigos se abrazaron y se despidió. Dice esta historia de la vida real que los días fueron pasando y pasando y pasando. Y Damón y Fintias, no llegó. Y llegó el día de la ejecución de Damón. Y ahí estaba el verdugo listo para ejecutar. De repente sonó una trompeta que solía sonar raras veces cuando había invasión. Y era fácil para el vigilia ver cómo una nube de polvo se acercaba. Pensaron que era un ejército enemigo, pero no. Visualizaron a un hombre. Por eso que no se movilizaron, sino que se quedaron quietos. Y a medida que iba avanzando la nube de polvo y que se iba disipando luego, un brioso caballo iba rompiendo el viento. Y cuando llegó al cadalso, un joven saltó, corrió hasta él subiendo las escaleras y lo abrazó a su amigo. Le dijo: mi barco naufragó, era de haber llegado antes, pero estoy aquí a tiempo. ¿Saben ustedes? En ese silencio, dice que Damón dijo al rey: Señor, si yo no puedo salvar a mi amigo, quiero que me ejecuten junto con él. El tirano dice que quedó conmovido. Nunca había visto una expresión de amistad de ese nivel. Y abrazando a Fintias y abrazando a Damón, habiéndolos perdonado a él, les dijo: por favor, yo quiero ser parte de su amistad. Yo quiero ser amigo de ustedes. Y la Biblia en verdad que dice que puede llegar a ese nivel el amor filial, como lo reza en el libro de Proverbios: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué hermosa expresión, ¿verdad? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Y allí al frente dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más que unido que un hermano. El amor filial, el amor humano,
Y seguramente, mis queridos, San Pablo conocía esta historia que estaba pues en boga a través de los siglos y que había llegado hasta los tiempos de él. Y es por eso que captando ese pensamiento, digo yo, lo revela ahí en el libro de Romanos, si ustedes me pueden acompañar. En el libro de los Romanos, después de Hechos, en el capítulo 5, el libro de los Romanos, encontramos esta declaración maravillosa. Capítulo 5, versículo 7. Si lo tienen ya, dice así. Gracias por la pantalla. Dice ahí el versículo, capítulo 5, verso 7. Ciertamente, dice San Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No tenemos nosotros amigos, ¿verdad? Tan amigos que estamos lo posible, que queremos hacer lo posible y lo imposible por ellos. Que los amamos, que quizás nos criamos desde la niñez o la juventud, o en el trabajo o donde vivamos. ¿Verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿y qué con aquellos que no los conocemos? La indiferencia se manifiesta, ¿verdad? Y más aún, ¿qué de aquellos que nos traicionaron? ¿Qué de aquellos que nos clavaron un puñal por la espalda? Que desgraciaron nuestra vida. Y aún es mucho más duro cuando dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, llorad por los que os persiguen y os ultrajan. El cristianismo no es teoría, el cristianismo es vivencia. El cristianismo no es una hermosa poesía, es una profunda realidad. Pero ¿estás dispuesto a amar aún a tu enemigo? Por un amigo yo doy la vida y hago todo lo posible, pero ¿qué en cuanto a un enemigo? Pero San Pablo nos presenta un pensamiento de contraste que dice, mas Dios muestra su amor, verso 8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores o enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. A ese punto quería llegar el apóstol Pablo, hablando del amor a nuestros enemigos. Las noticias están saturadas de horrendas cosas. Horrendas cosas. No hace mucho, un grupo de terroristas de allí en el África, Nigeria precisamente, tomó 200 niñas de apenas 12 años de edad, que eran violadas 15 veces al día. ¿Cómo decir a estas madres? ¿Cómo se habrán sentido estas madres de las niñas aquellas? ¿Cómo decirles a ellas que deben amar a estos malvados? ¿Cómo? Con el amor humano no nos alcanza. Difícil es. Pero el mandato de Dios es amar aún a vuestros enemigos. Pero el caso más inconcebible fue la traición de Adán y Eva. Se tornaron amigos de Dios, del diablo, perdón, y enemigos de Dios. Y por el pecado todos somos enemigos de Dios. Nos separamos de Él, huimos de Él y nos volvimos amigos del diablo. Es tremendo este hecho, ya que el apóstol nos hace reflexionar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben ustedes? Y aquí entramos a lo que Jesús hizo por nosotros. De enemigos nos convirtió en amigos. ¿Cómo? Me gusta esta expresión que presenta
San Juan en el capítulo 13, ahí en el Nuevo Testamento, si pueden ir, un poco más atrás de donde estamos. El capítulo 15 del libro de San Juan, y leemos allí en el versículo 13 y 14. Y ahora somos amigos de Dios. Miren esta expresión que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. De enemigos de Dios, Jesús nos transforma ¿en qué? En amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos. Qué hermosa expresión. No más enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. ¿Qué relación tuvo Abraham con Dios? Tan íntima, estrecha en su vida, que a pesar de estar rodeado de un grosero paganismo, mantuvo esa relación con Dios. Y Dios le llegó a llamar a Abraham mi amigo. Y por eso se le conoce a Abraham como el amigo de Dios. Y hay tantos ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres que vivieron una vida estrecha de comunión con Dios. Comprendieron que el pecado les había tornado enemigos de Dios, pero que en Cristo Jesús Él tenía el poder para poder transformarnos en amigos de Dios. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, dio un mandamiento, pero algo raro, algo extraño sonó en los oídos de los discípulos. Cuando dijo: un nuevo mandamiento os doy. Miren ahí un poquito más atrás, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, el versículo 34. Miren lo que dice el capítulo 13 de San Juan, el verso... el verso 3, sí, el verso 34, perdón, estoy bien. Dice ahí: un mandamiento nuevo os doy. Qué interesante. Que os améis los unos a los otros. Hasta ahí yo me imagino a los apóstoles escuchando atentamente. Iba a enseñar algo nuevo. Y cuando menciona que os améis los unos a los otros, ellos ya lo sabían porque estaba escrito en el libro de Levíticos del Antiguo Testamento. Pero vendría para ellos la pregunta: ¿qué es lo nuevo entonces del mandamiento? Y Jesús termina magistralmente diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo os he amado. Y ese era lo nuevo del mandamiento. El nuevo mandamiento. Y mis queridos, la pregunta es: ¿cómo nos amó Jesús? Y la respuesta pues llena toda la Biblia. Llena toda la Biblia. Y aún ahí en el libro de Filipenses, si vemos en la pantalla el capítulo 2, el versículo 7 y 8 nos muestra hasta dónde llegó ese amor. Dice allí la Escritura en la pantalla: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde expresó Jesús su amistad por un mundo que no lo quería? ¿Hasta dónde llegó? Solamente por ese amor salvífico que alcanzaría a toda criatura que crea en Él. Y saben ustedes, nos amó no solo con un amor divino, con un amor supremo, con un amor celestial, sino con un amor infinito que no se puede medir. Te ama a ti, me ama a mí, nos ama a nosotros, ama a este mundo.
Y yo quiero con ustedes un poquito ir a una historia de un hombre que en verdad amaba a Jesús. Honesto, sincero, a veces temerario, porque era impulsivo. Y hasta llegaba a tal punto que quería estar en todo delante para proteger a Jesús. Y saben ustedes, desgraciadamente, vilmente lo traicionó. Y esa escena me impresiona cuando Jesús está siendo ajusticiado por las autoridades y de repente está allí calentándose con la gente del mundo, el apóstol Pedro. Y alguien lo mira y dice, ese estaba con Jesús, ese también es. Decir eso significaba que también tendría que seguir la misma suerte. No había dicho, Señor, si todos estos te dejaren, yo no. Si es posible, daría mi vida, Señor, por ti. Y cuando llegó el momento, comenzó a proferir palabras de un grosero pescador. No dice todo lo que la Biblia no dice todo lo que decía, pero su forma de decir era suficiente para creer, entre comillas, que ese no podía ser un seguidor del Maestro. Y iba ahí negando y negando y negando que él no lo conocía. Y su mirada iba girando, pero de repente se encontró con una mirada que jamás en su vida la pudo olvidar. Saben ustedes, hay miradas de odio, hay miradas de venganza, hay miradas de chasco, y podríamos decir de otras muchas cosas más. Cómo él miró a Jesús, pero cómo Jesús lo miró a él. Jesús lo miró a Pedro con una mirada de profundo amor, que a pesar de que lo que estaba haciendo, en sus ojos Jesús le decía, Pedro, te amo. Y no pudo más, dice la Escritura, sino que salió corriendo Pedro, abandonó el pretorio, cruzó las calles de Jerusalén, llegó a Getsemaní donde solían orar con el Señor, y ahí rostro en tierra cayó llorando como un niño destrozado, porque había traicionado a su amigo, a su Señor. ¿Saben ustedes? Yo no sé cómo pasó ese día viernes, Pedro, y seguramente llegó a Getsemaní. No sé cómo pasó ese viernes. Y yo me imagino a Pedro ahí, compungido, devastado, revisando su vida desde el primer día que tuvo un encuentro con Jesús. Desde aquel día que pescaba y Jesús lo llamó y le dijo, no pescarás más peces, sino pescarás hombres. Y le hizo un pescador de hombres. Y toda esa trayectoria, y me imagino que cuando estaba con su rostro al suelo, de repente se le vino la imagen que Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falte. ¿Cuántas veces yo crucé los trigales en mi tierra? Esas colinas que siembran trigo y que esas espigas hermosas van floreciendo, creciendo. Y se levantan erguidas como mirando el sol. Pero asimismo miraba yo en suspenso cómo esos vientos gélidos, huracanados del pie de las montañas, pegaban fuertemente contra los trigales. Y los trigales no parecían, sino que sus cabezas topaban el suelo. Y el temor mío era a qué hora esos vientos huracanados arrancan con toda raíz. Pero no, una vez
pasados esos vientos, la espiga se volvía a levantar, nuevamente mirando al sol. Me imagino a Pedro ahí, en su devastada condición, recordaba estas palabras, que Satanás lo había de zarandear hasta que besara el polvo. Pero le dijo: yo he rogado al Padre que tu fe no te falte. El sábado, ¿cómo lo pasó? No lo sé. ¿Dónde estaban los discípulos? No lo sé. Pero una cosa sí sé, que ese sábado para Pedro debe haber sido el más triste y el más amargo de su vida. ¿Cuántos sábados felices con Jesús, como era costumbre, conforme al mandamiento? Cada sábado iban al templo. Y el gozo de adorar a Dios junto con Jesús, para él era un momento de exaltación maravillosa a Dios. Pero ese sábado, Jesús estaba en la tumba y Pedro estaba llorando, arrepentido de su pecado, confesando su pecado por haber traicionado a Dios. Cuando de repente llegó el domingo y la noticia que llega hasta sus oídos es: Jesús ha resucitado. Su rostro cambió de esa mueca de dolor, una expresión de felicidad. Y aún la noticia decía que Jesús se despide de tal lugar y que iría a juntarse con todos sus amigos, aquellos más allegados. ¿Y saben qué dice 1 Corintios 15? Que a Pedro le llega esta invitación: y díganle también a Pedro, que le espero. Oh Dios, con tus brazos abiertos para el hombre pecador, por más traidor que sea. Por eso yo te digo esta noche, no importa si has besado el suelo, no importa si has tocado a fondo, no importa que tu vida esté destrozada, Jesús te espera, Jesús te invita. Pon tu nombre ahí y dígale también a Mario, dígale también a Juan, a Alberto, a María, a José, a Cristian, pon tu nombre, dígale que te espero. Qué hermoso fue, ¿no es cierto?, para Pedro. Oh, la alegría volvió a su corazón. Jesús le hacía una invitación muy personal. Hermanos míos, dice la Escritura en el libro de Juan mismo, en el capítulo, volviendo atrás, volviendo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Qué hermoso aquí está este momento en que viven los discípulos. Dice, cuando se habían reunido con Jesús, leo en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Saben ustedes? Vamos a seguir con todo ese diálogo que hay ahí, pero yo quiero, para comprenderlo mejor, hacer esta descripción. Jesús pregunta al apóstol si le ama, y el apóstol responde: sí, te amo. Pero en el griego, el verbo que usa Jesús es el que se refiere al amor divino, al amor supremo, al amor celestial. Y el verbo que usa Pedro se refiere al amor filial, al amor humano. Y saben ustedes, Jesús le preguntó, la misma pregunta le hizo 3 veces, pues 3 veces le había negado a su maestro. Pero aquí viene el asunto. Miren ustedes ahora con este antecedente o contexto lo que sigue. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. El verbo ágape
o agapao, amor celestial. ¿Me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, y usó el verbo fileo, el amor humano. Y aquí viene la conclusión que a uno le deja maravillado. Porque cuando le pregunta la tercera vez, Jesús no usa el verbo agapao, el amor divino, amor celestial, amor supremo, sino que toma el mismo verbo del apóstol, el fileo, y le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fileos me. Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Claro que se entristeció. Pedro se quebró. Pedro lloró. Y aunque le dices, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A pesar de ese amor humano, ese pobre y miserable amor, no lo pudo amar a Jesús. Cuando dijo que le amaba y que daría su vida por él, y que aunque todos lo abandonen, él no lo hará. Ni siquiera con un amor humano lo había amado. Es verdad que más tarde Pedro llegó a amar como Jesús amó. Fue más allá del amor humano. Traspasó las barreras del sentimiento y llegó a la esencia pura del amor divino. Por eso esa frase maravillosa que pusieron en esa iglesia decía todo: Dios es amor. Y miren ustedes cómo va concluyendo esta historia. Si me acompañan en el versículo 18, de cierto te digo, le dijo Jesús. Cuando estoy leyendo el versículo 18 del capítulo 21, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Mis queridos, no se tiene un informe cierto, se atribuye a la tradición que Pedro murió en Roma. Y saben ustedes, cuando niño, ha habido tantas anécdotas en mi vida, cuando niño, en mi barrio, allá en Quito, el sector se llamaba América y estaba el teatro del área aquella, el Teatro América. Una cantidad de gente de repente iba a ver una película. Eran filas y filas y filas. Y las 3 funciones, matiné, especial y noche. Especial era a las 10:30, matiné era a las 3 y noche lógicamente era a las 7. Y la gente, los 3 turnos llenos. Y afuera del teatro en la vereda, un inmenso pancarta, un afiche grande, que lógicamente el pintor muy hábil captó de esa película la figura de un hombre que daba a entender que era un apóstol ya anciano. Por la película que se ve, seguramente era el apóstol Pedro. Y ahí el pintor había dibujado detrás una ciudad en llamas, Roma, que el loco cuerdo de Nerón mandó a quemar. Y cuando el pueblo lo quiso linchar, él hábilmente culpó a los cristianos que ellos habían sido los que habían quemado Roma. Y la persecución se encendió. Terrible, terrible. Y ahí se le ve al apóstol Pedro. Lógicamente la película se desarrolla con él allí. Y Pablo también. Y va. Pedro ahora al ver las llamas, la persecución, va saliendo también de la ciudad. Pero de repente, en su loca carrera, ve que alguien venía en sentido contrario cargando una cruz. El título de esta película decía ahí con unas letras grandes:
Quo vadis, quo vadis. En español, ¿a dónde vas? Y cuando se encuentra con este hombre que entraba a la ciudad en llamas, le preguntó, Quo vadis, quo vadis, ¿a dónde vas? Y él contestó, Él dio su vida por mí, yo quiero dar mi vida por él. Y dice la historia que Pedro murió crucificado, pero dijo a sus verdugos que consideraba tan alto privilegio el morir como su Señor y pidió que lo crucificaran boca abajo. Mis queridos, fue aquel apóstol de Dios fiel hasta el final, cambió su vida, amó cual Cristo, claro que sí, que estuvo dispuesto a ser crucificado. Extenderán tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Te pregunto esta noche, mira que seguir a Jesús no es fácil. No es un camino color de rosas. Hay rosas, pero también hay espinas. Pero es un camino feliz. El seguir a Jesús es el tomar la mejor decisión que nunca jamás te volverás a arrepentir. Te lo digo en la experiencia de este hombre ya de edad, que a los 19 años decidió seguir a Jesús. Y me han preguntado mis hijos, mi familia y todos, si tendrías que elegir nuevamente tu carrera o vocación, ¿elegirías lo mismo? Y yo me lleno de gozo, yo lo ven que mi rostro cambia de felicidad, de la seriedad a la felicidad. Y les digo, lo haría 1000 veces mi decisión de seguir a Jesús. ¿Cuántos de ustedes han hecho ya esa decisión? No van a pasar a cabo. ¿Cuántos de los que están presentes ya han hecho esta decisión tan linda? Solo quiero ver las manos. Amén. Amén. Muy bien, bajen sus manos. ¿Cuántos todavía no lo han hecho? Tampoco les voy a pedir que pasen acá al frente. Pero sí, ahí donde están ustedes, yo acá voy a elevar una oración especial por cada uno de ustedes. ¿Cuántos todavía no han hecho esta linda decisión? Y si hay lucha en tu corazón, pide al Señor, porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Lo que tú no puedes hacer, ni siquiera levantar tu mano, aunque los ángeles del cielo están aquí presentes y alguien está registrando como en película cinematográfica acerca de tu decisión. A veces de que tú no levantes la mano, sin embargo Dios conoce tu corazón. Él sabe que tú le vas a seguir. Este sábado, en un mes, en un año, no lo sé. Pero sí te quiero advertir una cosa, por favor. No dilates. Dilatar es tiempo para el diablo. Hay algunos que han quedado en medio camino. Yo recuerdo de un hombre que lo visité en su casa. Su esposa estaba muy dolida, mejor dicho. Le encontraron los médicos que sus riñones ya no funcionaban casi. Y él, al subirse a los buses, pensaban que era un ebrio y lo tiraban, lo botaban a la vereda. Magullado a veces, otra vez sangrado. Porque pensaba que era un alcohólico. Pero no, eran sus riñones que no funcionaban, estaban trabajando poquito. Y entonces, habiendo estudiado con él la Biblia,
y habiendo estudiado también los milagros que Dios puede hacer. La esposa me dice, pastor, ¿quiere usted orar, por favor? Y oramos, lloré. Ve, he visto milagros en mi vida. Aquella ocasión fue uno. El hombre se comenzó a recuperar. Yo tenía un seminario en Lima, Perú, casi un mes. Y antes de irme había una ceremonia bautismal en mi iglesia. Y yo le digo, Luis, este sábado hay varias personas que han decidido entregar su fe, su vida a Cristo. ¿Quieres hacerlo ahora? ¿Quieres seguir a Jesús? Y él me quedó mirando y dijo, bueno, es una decisión seria. Tendría que pensarlo. Le digo, Luis, Dios ha obrado un milagro en tu vida. ¿Cuántos milagros más esperas tú que Él obre? ¿Has encallecido tu corazón a su voz? Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Luis, entrégate al Señor. Yo estoy viajando el día domingo, pero el día sábado voy a tener una ceremonia bautismal. Y me dijo, quizás regreso. Bien. Me despedí y pasó el mes. ¿Y saben a qué familia fui primero a visitar? Justamente a él. Cuando llegué, el portón estaba cerrado. La casa de los dueños era adelante y la casa de los inquilinos atrás. Una mediagua, una casa sencilla. Había un carro siempre ahí adelante que era el de él. Y ya no lo vi. Y él solamente era el único que manejaba. Ya no lo vi. Y saben ustedes, golpeando más fuerte salió la dueña de casa. Y dijo, ¿a quién busca? Le dijo a su inquilino, Luis. Dice, sí, la esposa está ahí atrás, está lavando. Dice, capaz no oye. Pero dice, ¿a quién? A su vecino, le digo, a su inquilino, Luis. ¿Sabe usted? La otra semana murió Luis. Sentí que la sangre se me bajaba. Si quiere ver a su esposa puede entrarme. Y entré. Y cuando estaba ella lavando, me vio y se puso a llorar. Dice, pastor, este hombre jugó con su salvación. Sintiéndose bien, tomó el auto y se había ido a encontrar con su amiga, con su amante. ¿Y sabe qué? Un día en la vía occidental perdió el control del carro, iba a velocidad con esta mujer y se estrelló y se mató. Oh, yo quedé partido. Dije para mí, este hombre, cuán cerca estuvo de la salvación y se perdió. Tú no tienes comprada la vida, mi querido amigo, hermano. Se ha sellado con Cristo tu suerte, amén y bendito seas. Pero si no lo has hecho todavía, no juegues con tu salvación. La palabra de Dios te dice, ven a mí, mientras hay tiempo, mientras tienes vida. Tú no me puedes garantizar de aquí a fin de año que vas a seguir viviendo. No juegues con tu salvación. Costó tanto la vida del Hijo de Dios para que tú puedas hacer la decisión y a la invitación de Jesús que te dice, sígueme, tú sumarte a los cuantos que ya hemos hecho de esta decisión hace unos pocos meses, hace unos pocos años, o aquellos que tenemos corriendo ya más de 50 años. Y esta noche, cuando te acuestes y todo esté en silencio y oscuro, cierra tus ojos, conversa con Dios, y no dejes
para mañana, como dice el dicho, lo que puedes hacer ahora. Dios nos bendiga, mis queridos. Es mi deseo y oración en esta noche. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para orar. Amado Dios, vivimos en una hora solemne en que a esta generación le han alcanzado los fines de los tiempos. Y no lo decimos, Señor, de memoria, sino basados en los acontecimientos y profecías que tu palabra nos enseña. No estamos, Señor, a ciegas. No estamos, Señor, sin la luz que merecemos para saber cómo se aproxima de rápida tu segunda venida. Y cómo tu misericordia se está extendiendo a millones y millones y millones en el mundo para que tomen su decisión. Oh Dios, hay almas sinceras que te buscan, que quieren vivir diferente, que quieren cambiar su estilo de vida y que saben que por sí mismos no lo pueden. Pero contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, que descubran esta realidad y que puedan amistarse con Jesús. Que no huyamos como enemigos de Dios, sino que nos acerquemos a Él como amigos de Jesús. Te pedimos, Señor, una vez más, tu misericordia nos cobija en esta noche. Al volver a casa, tus ángeles nos protejan. Y al acercarnos mañana al último día, que en la noche tendremos la reunión, podamos estar revueltos una vez más. En tus manos de amor depositamos nuestras vidas. Con el perdón de nuestros pecados, te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor.